Alvise Pérez, santo o demonio, loco peligroso o luchador por la verdad, agitador o un comunicador innovador y eficaz. Hoy os contaremos por qué los medios de comunicación en España tienen silenciado, cancelado a Alvise. Y todos los medios lo hacen, desde la más extrema izquierda hasta la más extrema derecha y cualquier posición intermedia, desde los más separatistas hasta los más españolistas, desde los más religiosos hasta los más laicos o ateos. ¿Por qué será? Hoy trataremos de desvelar el misterio. Vamos allá. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Política, Filosofía y Economía. El título de hoy es ¿por qué los medios de comunicación ignoran, cancelan a Alvise Pérez? Comencemos simplemente recordando algunos hechos muy sencillos. Alvise era un perfecto desconocido hace 3 o 4 años y, sin embargo, hace pocas semanas en las elecciones europeas ha conseguido algo más de 800.000 votos, 3 escaños en el Parlamento Europeo. Y todo desde su canal de Telegram, donde tenía más de 500.000 seguidores, hoy son ya 700.000, y haciendo una campaña de comunicación realmente innovadora. Por otro lado, Alvise es alguien joven que estudió Ciencias de la Comunicación Política, podríamos decir, en una universidad inglesa, es decir, fue de esos jóvenes que salió de España para estudiar fuera, formarse, aprender inglés, y que vino aquí después. ¿Qué ha hecho Alvise fundamentalmente política? Pues ha trabajado como asesor en comunicación, fundamentalmente con la gente de Ciudadanos al principio, donde llegó a ser jefe de gabinete o del equipo de comunicación de algún dirigente de Ciudadanos en Valencia, en concreto de Toni Cantó. Luego hizo algunos trabajos esporádicos, digamos por encargo, para Vox, algunas campañas muy rompedoras, muy iniciativas, aquellas lonas que vimos en Madrid en algunas elecciones, y después, viendo las corruptelas o corrupciones de Ciudadanos y las de Vox que él ha denunciado, decide simplemente dedicarse por su cuenta, sin ningún partido político, a denunciar lo que él consideraba que eran los grandes males que atacaban o que estaban en España. Luego los mencionaremos. El hecho es que nadie prácticamente concede entrevistas a Alvise, ni va a sus ruedas de prensa. Es decir, hay un pacto, no sabemos si formal o tácito, entre todos los propietarios de los medios de comunicación y seguramente también la mayoría de los periodistas que trabajan para estos propietarios, sean privados o sean medios del Estado, de no hablar de Alvise. Y quizá deberíamos preguntarnos por qué este silencio. Lo primero que hay que denunciar es que este silencio no se ha aplicado a otras personas o partidos que vinieron a denunciar el sistema. Acordaros del movimiento del 15M y de Podemos, que surge de aquello. Podemos denunciaba la corrupción del sistema, quería desmontarlo, quería acabar con el régimen del 78, algunos incluso hablaron de guillotinar al rey. Era un mensaje realmente revolucionario, tremendamente rompedor del status quo. Acordaros de aquel claim de las plazas del PP y el PSOE, la misma mierda son. Sin embargo, a Podemos se le dio muchísima cobertura mediática. Primero desde medios de la extrema derecha ultracatólica nominalmente, no de facto, que era el grupo Intereconomía, donde invitaron a Pablo Iglesias y le empezaron a hacer famoso. Luego ya La Sexta, los medios masivos de televisión, seguramente por indicaciones de Soraya, en nombre del PP. ¿Para qué? Para utilizar a Podemos para romper la hegemonía de la izquierda y crear divisiones en la izquierda. Podemos tuvo muchísima cobertura mediática. Es cierto que algunos de sus líderes son grandes comunicadores, pero a nadie se nos oculta que se les veía día sí día también en radios, televisiones y periódicos. Algo similar había pasado antes con Ciudadanos, desde que empieza en Barcelona, cuando se le decide dar visibilidad nacional y todos los días en televisiones, en radios y en periódicos había portavoces de Ciudadanos hablando, invitados de Ciudadanos en las tertulias y tuvo un eco mediático inmenso.
Pero es que más recientemente llega Vox y también se le da bastante cobertura, con fines diferentes. Desde la izquierda les interesa hablar de Vox porque lo pintan como el ogro, ¿no? Como el mal a evitar, y por tanto es el pegamento que les sirve para unificar y que ha permitido, sin duda, que Sánchez tenga los votos de gente tan dispar como el PNV o como los puyolistas, ahora de Puigdemont, catalanes, partidos muy de derechas y muy conservadores que prefieren estar con Sánchez que estar con el PP. ¿Por qué? Porque el PP está con Vox. Y por tanto a la izquierda le interesa hablar de Vox. No hay nada mejor que escuchar una intervención de Buxadé o de Hermann Tertsch para que se refuercen los votos de izquierda por miedo a que esos personajes puedan llegar a tener una cuota de poder importante en España. Pero también la derecha habla de Vox, sobre todo los medios más a la derecha de la derecha, bien por motivos religiosos, cada día menos, porque ya sabemos que Vox ahora apoya a Le Pen, que es una defensora de que el aborto sea un derecho constitucional, y por tanto los más, digamos, integristas religiosos de España están con dudas sobre qué hacer con Vox. Pero le siguen apoyando, digamos, los medios de derecha, y si lees OK Diario, La Razón, etc., Vox está ahí y se habla de ellos, se le invita a las tertulias, etc. De hecho, Vox no tiene más presencia en los medios porque no quiere. Esto es un hecho, no es una opinión. Vox le invitan repetidamente a sus portavoces, a Abascal y a otros, a que vayan a entrevistas, y es Vox la que no quiere ir, porque dice que le maltratan en los medios, todo lo que tiene que ver con el grupo Prisa prácticamente tienen prohibido ir. Además, Vox controla férreamente el grupo Ariza, que es un grupo de comunicación, controla con puño de hierro que no se escape nada del control que ellos hacen sobre el partido y, por lo tanto, sobre los fondos, los dineros del partido. Resumen, a Ciudadanos, a Podemos, a Vox se le da cobertura mediática grande. A Alvise no. Y creo que llega el momento de que nos planteemos por qué y hagamos un pequeño análisis. Estos son los hechos, lo que os hemos contado. A partir de aquí viene la reflexión racional y que intentemos cada uno sacar sus consecuencias. Evidentemente hay algunas diferencias entre Alvise y lo que es o fue Podemos, Ciudadanos o Vox. La primera y más patente es que Alvise hoy por hoy, o se acabó la fiesta, que es la agrupación de electores bajo la cual se ha presentado a las elecciones europeas, sobre todo es una persona, Alvise. No conocemos otros portavoces importantes de Se acabó la fiesta, solo conocemos a Alvise. Podemos recordar, había una cierta coralidad, estaba Pablo Iglesias como gran líder, pero teníamos a Monedero, a Rejón, a Carolina Vescansa, desde el comienzo, y los líderes regionales, acordaros, los vascos, los catalanes, Teresa Rodríguez en el sur. Luego se pelearon todos con todos, pero al principio Podemos tenía una implantación territorial grande y había diferentes voces. Lo mismo sucede con Ciudadanos, quizá más aglutinados en torno a Albert Rivera, pero había también otros líderes territoriales, etc. Vox, por supuesto, es un partido mucho más férreo de control central, donde prácticamente el principal y casi único portavoz es Abascal, pero no se os oculta tampoco que hay otros hombres, en su momento Iván Espinosa, Ortega Smith. Iván ya dejó el partido voluntariamente, Ortega Smith está arrinconado, evidentemente a Vox no le gusta la pluralidad, pero había diferentes voces, ¿no? Hoy incluso pues tienen a su portavoz en el Congreso, una jovencita, Pepa Millán, que no tiene producción intelectual propia, pero es otro rostro que mostrar a los medios. Por tanto, tanto para Podemos como para Vox, como para Ciudadanos, era fácil y es fácil presentar distintas voces, distintas caras ante la opinión pública que representen al partido. Alvise no lo ha hecho todavía. Ese es un punto importante, que justificaría que los medios no le den mucha bolilla, porque le dirán, oye, es que, ¿qué hay detrás de Alvise? ¿Hay algo? La segunda razón por la que no le invitan es ya más preocupante, porque teóricamente los medios de comunicación, y por eso tienen subvenciones del Estado, están para ayudar a formar la opinión pública, que conozcamos la verdad de las cosas, a ser un contrapoder al Estado y a los políticos para evitar que esto devenga una dictadura o una autocracia, y por tanto cualquier voz crítica con el sistema que esté fundamentada en hechos y en datos debería tener acogida en los medios de comunicación, pero con Alvise no lo hace. Tate, esta es la primera pregunta. ¿Por qué no lo hace? Y la respuesta creo que es clara, es porque Alvise denuncia el sistema, todo el sistema.
a la izquierda y a la derecha. Por tanto, no lo pueden utilizar unos contra los otros, porque igual que ataca a la izquierda, ataca a la derecha. Luego veremos que esto tiene algún matiz, pero en principio Alvise ataca a todo el sistema. Él va a la raíz, considera que el sistema está podrido, que necesita un cambio radical. Y lo ataca de distintas maneras. La más fuerte, la que más escuece a este sistema, es la corrupción sistémica. Él denuncia cómo fundamentalmente el PSOE, pero también el PP, ahora Vox, están podridos. Reciben comisiones, cobran cantidad de dineros del Estado innecesariamente, tienen privilegios fiscales, tienen muchas de sus pagos sin retenciones, sin impuestos. Es decir, son lo que podríamos definir, o definió en su momento Podemos, como una casta. Un conjunto de personas distinta al resto de los mortales españoles. Una casta con unos privilegios superiores a los demás y con unas normas y unas leyes distintas a los demás. Esto es un hecho que nadie niega porque es evidente que es así. Pero claro, llega Alvise y pone blanco sobre negro. Enseña las dietas que cobran los europarlamentarios libres de impuestos. Muestra que se puede vivir sin el sueldo de europarlamentario porque tienen tanto dinero de subvenciones en ayudas, asistentes, gastos de libre disposición, etcétera, que es casi un cachondeo. Se suben los sueldos sin dar cuentas a nadie más. Todo esto lo denuncia Alvise. Y denuncia la corrupción no solo de los políticos, también denuncia la corrupción de algunos jueces, mostrando documentos donde han recibido dineros, en algún caso más de 1 millón de euros, de narcotraficantes, que luego han resultado liberados de sus prisiones, provisionales o no. Peligroso. Ha denunciado también, menos, pero ha denunciado algunas corruptelas en algunos ámbitos policiales, lo que se llaman las cloacas del Estado. Por otro lado, Alvise también carga de una forma brutal contra la inmigración ilegal. Esto sería otro tema. Y esto evidentemente le posiciona mucho más a la derecha que a la izquierda, que es más, digamos, humanista o más tolerante de la inmigración ilegal, considerando que todos son seres humanos y que, por tanto, la obligación del Estado es atender de alguna manera a esas personas desfavorecidas que llegan a nuestras costas huyendo pues, o de la pobreza o de la persecución, etc. Alvise es muy duro con la inmigración ilegal y, de alguna manera, en este tema está bastante en sintonía con Vox y un poquito con el PP, vinculando inmigración ilegal con más delincuencia. Alvise es joven, es un comunicador, es un excelente, muy innovador, no es un gran científico numérico, no tiene demasiados análisis, creo yo, cuantitativos, y tampoco tiene todavía la suficiente experiencia para evaluar a nivel histórico y a nivel cultural lo que suponen las migraciones. Y quizá olvida que España es un país, es un melting pot que se ha hecho con gente que venía de todas partes. La historia de España. Y luego además a nosotros nos ha tocado ser inmigrantes en los años duros de miseria y de pobreza de España, poco antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, que deberíamos tener en cuenta cuando somos tan duros a veces con otras personas que podrían haber sido nuestros antepasados hace tiempo. Y por último, el tercer eje de ataque de Alvise, en esto es implacable, es contra la corrupción de menores, contra el narcotráfico. Él considera que estos son crímenes muy, muy graves. Seguramente es fácil estar de acuerdo con Alvise en esto, y él siempre que tiene noticias de estos temas los publica en su canal de Telegram, lo cual da miedo, evidentemente, a algunas partes del sistema que están en connivencia con estos hechos tan truculentos. Por tanto, concluyendo, Alvise es peligroso para el sistema porque denuncia algunas de las cosas que se podrían considerar que son pilares que están sujetando este sistema que tenemos en España, que podríamos llamar el sistema del 78. Por otro lado, aún es pronto para juzgar o valorar si Alvise va a ser capaz de crear un cuerpo doctrinal, una ideología, una propuesta de valor que haga la sociedad española. Él denuncia problemas, acusa, muestra documentos en muchos casos que prueban que eso que está denunciando es verdad, en otros casos se equivoca, tiene que rectificar, a veces hace daño a personas que eran inocentes, tiene que tener más cuidado, pero todavía lo que es evidente es que no hay un pensamiento, digamos, intelectual, político, social, económico detrás de Alvise o de se acabó la fiesta.
Está muy bien decir que se acabó la fiesta, pero ahora habrá que definir cuál es el modo de operar, cuál es el sistema que va a regir la situación después de la fiesta del despilfarro, de la corrupción, del cachondeo. Y por último, tampoco sabemos si Alvise será capaz de crear, de formar, de atraer un equipo potente de gente a su alrededor que trabajen con lealtad, que sea un equipo sólido, que sea un equipo de alto rendimiento, que sea un equipo leal entre ellos, que no les ocurra como en Podemos, ¿no? Que no duran ni un año sin pelearse todos con todas y con todes, salvo que seas, digamos, parte de la familia, de sangre, en este caso, del macho alfa de la manada o de la tribu. Ese es el gran desafío, la gran pregunta que hay que hacerse sobre Alvise. ¿Tendrá futuro? ¿Será simplemente el canto del cisne que en un momento dado consiguió casi 1 millón de votos y que desaparecerá? Lo que es evidente es que el interés de los dueños del sistema y de los que se benefician de este sistema, el interés es que Alvise desaparezca. Y por eso no le dan ni pan, ni agua, ni ajo, ningún segundo de exposición en los medios masivos de comunicación, ni en prensa, ni en radio, ni en televisión. ¿Qué ocurrirá? Lo veremos. Dependerá en gran parte de la capacidad que tenga Alvise y sus asesores, si es que los tiene, de crear un movimiento o un partido político que se consolide como una fuerza importante política que consiga en las elecciones próximas, generales y en las regionales, tener suficiente voz en los parlamentos para poder transmitir un mensaje. Condición número 1. Y condición número 2, que tenga realmente un mensaje que transmitir, una propuesta que hacer, que no sea simplemente denunciar todo lo que está mal, porque eso relativamente es fácil. Lo difícil es construir. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.